Hola, soy Pablo Laris, director general y cofundador de Living Companies, una agencia de sostenibilidad corporativa, y agradezco mucho a Amazing Speakers por invitarme en este espacio. Ojalá lo que platiquemos hoy les sirva de inspiración a todos los que ven este canal y pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Voy a comenzar mi historia un poco pues desde el principio, ¿no? Desde el fundamento a lo que me llevó a construir esta agencia de sostenibilidad, para luego pasarnos a tecnicismos de qué es la sostenibilidad, ¿no? Empezando, yo fui al Liceo Franco-Mexicano, una escuela de sistema europeo, en donde normalmente son muy cuadrados, ¿no? En su educación, en cómo te plantean los problemas, en lo que te exige ese sistema educativo, pero me sentó muchas bases para desarrollar soluciones, ¿no? Para pensar en cómo desarrollar soluciones. Entonces, a partir de ahí, en el liceo, a partir de los 12, 13 años, fue la primera vez que pude atender unos campamentos de aventura en el extranjero, en Estados Unidos. El primero fue en Oregon, en donde estuve en el Parque Nacional de las Three Sister Mountains, en donde pude pasar 25 días en la naturaleza, en completo contacto con la naturaleza, con otros 10 participantes, en donde te enseñan lo que es la educación experiencial, ¿no? A través de actividades en la naturaleza, aprender a valores o temas de trabajo en equipo, temas de sí, liderazgo, saber cómo eres tú como persona con otros integrantes del equipo, saber liderar, pero también saber escuchar, ¿no? Entonces, a partir de ese primer aventura que tuve a los 12, 13 años, en donde pues es bastante joven para estar 25 días en la naturaleza con cero contacto con la tecnología, cero contacto con el mundo exterior, ¿no? Y pasar esos 24 días, 25 días con ese equipo y ese grupo de personas, pues me permitió entender lo valioso que es la naturaleza, lo valioso que es cuidar estos sistemas y pues que se nos está acabando, ¿no? Ver cómo pues nos estamos acabando este mundo natural, ¿no? Estas montañas, estos ríos, estos bosques, estos glaciares, pues realmente me puso a pensar en cuál es nuestro rol como humanidad en preservarlos, ¿no? Después de estos 24 días me apasionó el sentir contacto con la naturaleza, el hacer rafting, el hacer escaladas, el hacer escaladas en hielo, todas estas actividades en el mundo exterior, digamos, pues me permitió entender que había que preservarlo y había que cuidarlo, ¿no? Ya me volví un poco un adicto a este tipo de eventos, este tipo de experiencias, y al siguiente año, al siguiente verano, a los 14 años, me fui a mi segunda expedición en Costa Rica, ¿no? Un poco, yo quería más selva, quería un poquito más de contacto con más biodiversidad, con más, pues sí, que no fuera solamente frío, ¿no? O glaciares o montañas de alto, de gran altura, sino ya más selva, más biodiversidad, más salvaje, ¿no? En un ecosistema un poco más salvaje. Me fui a Costa Rica, pasé también 23 días en Costa Rica haciendo este mismo de actividades, y como se pueden imaginar, pues Oregon versus Costa Rica, pues hay una gran diferencia en ecosistema y en actividades que puedes realizar. Costa Rica realmente me empujó a que pues somos también naturaleza, y que hay muchas especies y ecosistemas allá afuera que llevan años y cientos de miles de años que saben cómo hacer las cosas, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues cuando pasas 3 días solo durmiendo en la selva, con la tarántula al lado y la serpiente al lado, y escuchas al mono, y viste pasar al jaguar, pues te das cuenta que somos pues un ente muy pequeño en este mundo, ¿no? Y que hay otras especies con las que podemos coexistir y cohabitar este planeta Tierra, ¿no? Ahí realmente me puso el foco en otra vez en preservar estas especies, estos ecosistemas. En Costa Rica pude también aprender que pues hay diferentes ecosistemas y que los diferentes ecosistemas se preservan de diferente manera, ¿no? Lo que funciona en Costa Rica no funciona en Oregon, y lo que funciona en Oregon no funciona en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y no es lo mismo, y se vale no ser iguales en ese sentido, y los sistemas, los ecosistemas, los sistemas constructivos, las ciudades, la gente, las especies no son iguales, ¿no? Y ahí me di cuenta de lo rico que es este planeta y estos ecosistemas en los que vivimos y con los que interactuamos, ¿no? En el día a día.
Ahí en Costa Rica pasé 23 días, y la tercera expedición al siguiente verano también me fui a Escocia. En Escocia también traté de buscar otro ecosistema completamente diferente. En Escocia no hay tanta biodiversidad, ¿no? Para ponerles un ejemplo, no hay depredadores, ¿no? El animal más salvaje, entre comillas, es el borrego, ¿no? Entonces, pues te pone a pensar justamente en cómo hay ecosistemas distintos. Yo venía de Costa Rica, en donde tú escarbas y ya ves 5 tipos de arañas o 5 tipos de bichos, en donde pues la biodiversidad y el número de especies es infinita, ¿no? Y pasas un ecosistema en Escocia en donde el animal más predominante es el borrego, pues también te pones a cuestionar y te pones a entender que los ecosistemas somos distintos, ¿no? Son distintos y como humanos somos distintos en cómo abordamos esos ecosistemas. Pero uno de los retos más complejos, más interesantes que tuve también en Escocia era que de los 24 días que estuve ahí también haciendo aventuras en el exterior, era la lluvia, ¿no? De los 24 días o 22 días que estuvimos en Escocia, me llovió 21, ¿no? Todo el día lloviendo, hacías tu desayuno lloviendo, te ponías tu tienda de campaña lloviendo, comías lloviendo. Entonces ya para el día 15 al día 12, pues ya ni tu impermeable servía, ¿no? Y ya pasaba el agua, ya ni repelaba el agua. Entonces los problemas se volvían completamente distintos, ¿no? Y todo esto aprender a través de la naturaleza, ¿no? Y aprender a través de experiencias en la naturaleza. Y las experiencias que viví en estos 3 ecosistemas distintos no eran los mismos, ¿no? Y la solución no es la misma. Entonces, creo que eso un poco me llevó, y ahorita lo voy a abordar al final de la conversación, a fundar y el propósito de fundar Living Companies, ¿no? Y cómo yo veo la sostenibilidad en un mundo de hoy de 2025, ¿no? Pero bueno, regresando un poco a estas 3 experiencias, creo que es muy poderoso el aprender a través de la naturaleza, ¿no? En México a veces estamos un poco desconectados de esa filosofía, viene más del aspecto gringo, desde la Segunda Guerra Mundial, en donde a los veleristas o a la gente que iba en barco les enseñaban este tipo de técnicas para sobrevivir en la guerra, ¿no? Y que pudieran sobrevivir largas temporadas y largo tiempo en el mar, por ejemplo, ¿no? Cruzando de continente a continente. En Europa también, en UK también lo tienen un poco más arraigado, ya es parte de las escuelas y parte de las prepas, el tener que pasar 5 o 6 días en el exterior para aprender temas como liderazgo, como trabajo en equipo, ¿no? Como lo mencionaba. Creo que en México y en Latinoamérica todavía lo vemos como pues algo externo, ¿no? Algo ajeno a las empresas, algo ajeno a las escuelas. Hasta te catalogan un poco como de aventurero o como loco, casi, ¿no? Te fuiste 5 días a Chiapas a kayakear y estás loco, ¿no? Y vemos muy distante entre lo que es naturaleza y lo que es el ambiente construido o las ciudades, ¿no? Entonces creo que esa base a los 14, 15, 16 años, pues me dio mucho de que no hay que vernos como separados a la naturaleza, ¿no? Hay que traer a la naturaleza a los negocios, hay que traer a la naturaleza a nuestro día a día y no forzosamente perderte 20 días en lo más extremo de la naturaleza, sino tenerlo en las decisiones presentes de hoy en día a día, ¿no? Pero bueno, regresándonos un poco a estas 3 experiencias, a partir de ahí en Escocia, decido también pues tomarlo más serio y me voy después de prepa, después de graduarme del Liceo Francés de México, me voy 6 meses a Costa Rica, que fue donde más me gustó de estas 3 experiencias, a certificarme, ¿no? A certificarme en temas de liderazgo, en temas de todas estas actividades, también paramédico en un ambiente remoto, me certifiqué también de buzo, de lifeguard, todas estas certificaciones que ya son pues más tener un papelito y que avalen un poco lo que venía recorriendo desde los 12 en Oregon, ¿no? A partir de ahí también entendí que, pues, que tenemos que empezar a traer estos valores que aprendes a través de la naturaleza a nuestro día a día en las empresas, ¿no? Y un poco fue por ahí que también fundé Living Companies y el éxito que hemos tenido ahí creo que ha sido parte de esta metodología y de esta visión que
que he traído desde ahí, ¿no? Porque me enseñó mucho vivir 6 meses en Costa Rica, en tener este proceso de certificaciones, a que no todo se aprende en un cuaderno y en un libro o en un curso o en 4 paredes de una clase, ¿no? También puedes aprender mucho con 10 personas en cocinándote tu desayuno bajo la lluvia, ¿no? O llevando un raft de 10 personas que nadie rema y te puedes voltear, ¿no? Y si te volteas, pues te caes y se puede volver un tema pues de vida o muerte, ¿no? Y de realmente poner tu vida en jaque, ¿no? Entonces dependes de que tu equipo reme. Si uno no rema, pues la balsa va a empezar a dar vueltas como espiral, como loco, ¿no? Entonces este approach de decir, somos personalidades diferentes, tenemos capacidades físicas diferentes, capacidades distintas, pero estamos aquí para ayudarnos, ¿no? Y para trabajar en equipo. Porque si no remamos todos, pues no vamos a llegar a nuestro siguiente punto, ¿no? Y en estas aventuras, pues te decían, tienes 20 días para llegar de punto A a punto B. Hazle como quieras, ¿no? Puedes recorrer 15 kilómetros al día, o puedes recorrer 20, o puedes recorrer 7. Tú hazle como quieras, no hay un esquema ya formal, estricto, que tienes que seguir, pero entonces empiezas a ver, ¿no? De las calificaciones, las cualidades que tiene cada equipo, cada integrante del equipo, y empiezas a jugar con eso y empiezas a entender que todos somos diferentes, pero estamos remando o tratando de llegar a un mismo punto en común, ¿no? Y lo voy a contar y lo asemejo mucho a la filosofía que tenemos en Living Companies hoy en día, porque somos distintos y las skills que tenemos en un mundo profesional son distintas. Y creo que se ha perdido un poco eso en el mundo de hoy en día, ¿no? De entender que no todos somos buenos para todos y se vale y está bien, y es más bien buscar cómo complementarnos, ¿no? Para atacar un punto en común. Y eso me lo enseñó y me puso las bases, estas experiencias que tuve en estos veranos, en estas aventuras en estos 3 lugares, Costa Rica, Escocia y Oregón, ¿no? Después de eso, hice la carrera en Estados Unidos, estudié temas de sustentabilidad y ciencias ambientales. Me gustaba mucho temas de cambio climático o crisis climática, entonces me metí a eso, era más enfocado a temas de biología, temas de, pues sí, científico, ¿no? Más de organismos, ecología, más orientado hacia eso, no tanto hacia lo corporativo o hacia lo, digamos, estratégico, pero me sentó muy, muy buenas bases, ¿no? Porque yo sí creo que mucho hoy en día nos falta la parte científica, ¿no? A mucha gente le falta la parte científica, y no se diga en mi industria, ¿no? En donde a veces sobrepasamos lo técnico, lo científico, y nos vamos a lo mundo corporativo, al mundo del negocio, ¿no? Al mundo de las finanzas. Y creo que tener una base científica de entender el por qué y cómo funciona la naturaleza es muy, muy importante. A veces separamos mucho el corporativo, el mundo construido, el mundo de las ciudades, con el mundo de la naturaleza, ¿no? La naturaleza creemos que es el jaguar en la península de Yucatán y ya. No, la naturaleza también puede ser una planta, ¿no? Un tipo de pasto, un mosquito, y en fin, y lo pongo muy extremista, ¿no? Pero creo que hacer esa distinción de que no nada más es el jaguar que está en peligro de extinción, lo que es natural, ¿no? O la selva, la candona en Chiapas, pues no, sí, claro que eso es, hay que, un ecosistema más biodiverso que hay que preservar más y sostener más, sin duda alguna, pero también hay que entender que hay otros aspectos o una definición un poco más amplia de lo que es biodiversidad, ¿no? Entonces esos campamentos, esas experiencias en verano, en estos 3 lugares completamente distintos, me sentaron esa base. Paso a Colorado, en donde tengo ya la base técnica, biológica, ecológica de todos estos aspectos y del cambio climático, ¿no? De cómo nos está afectando el cambio climático a nivel humano, ¿no? A nivel sociedad. Esta carrera en Estados Unidos también, pues como seguramente saben, Colorado es un lugar de muchas montañas, en donde también hay mucha biodiversidad y en donde también se ve pues muy palpable los efectos del cambio climático, ¿no? Hemos tenido, en Colorado hay también se está calentando mucho, por ende estamos perdiendo temas de agua, ¿no? Y ha habido glaciares que se han retrocedido, ha habido montañas que ya no se congelan.
Entonces pude también observar lo que estaba poniendo en práctica, ¿no? Lo que estaba aprendiendo un poco en papel, con libros, con profesores, pues te manejabas media hora y estabas en un glaciar que año con año yo lo vi retroceder, ¿no? Yo vi la diferencia de un invierno a otro, de cómo los glaciares ya no eran los mismos, ¿no? Los ríos ya no se congelaban de la misma manera, cosas así que realmente también me pusieron pues ese botón de presión de hacer algo, ¿no? Creo que también esta base técnica, esta base de ecología me sirvió mucho el tener este approach o esta visión en Living Companies, ¿no? Creo que muchas personas no saben cómo funcionan los sistemas naturales, la ecología humana, la ecología de diferentes, de diferentes niveles, y creo que eso me dio muchísima fundamento para cuando me metí al mundo corporativo, traer eso al consciente, ¿no? El planeta Tierra lleva 3.8 billones de años, ¿no? Ya saben los sistemas naturales cómo resolver un problema. La naturaleza siempre está en balance, ¿no? Siempre está en equilibrio. Y llega el humano y estamos en desequilibrio completamente, ¿no? Entonces, esta parte de entender la ecología atrás, el sistema científico atrás, me permitió fundar Living Companies como lo fundé, ¿no? Y ahorita podemos profundizar un poquito en eso, que creo que es un diferenciador hoy en día, que todo el mundo cree que la consultoría, las agencias, el mundo del negocio, está distante a la ecología, ¿no? Y a los sistemas naturales. Y creo que eso es completamente erróneo, ¿no? Y es completamente, nos lleva a ser como hemos sido últimamente, ¿no? De crecer, 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 y pensando nada más en finanzas, ¿no? Y en crecer en números financieros y en ceros en la cuenta, sin considerar el planeta Tierra de por medio y la sociedad, que también es importante, ¿no? Creo que esto también en Colorado me permitió también tener clases con personas que también ven la sustentabilidad o la sostenibilidad como algo social, ¿no? Yo sí tengo un background, un pasado un poco más hacia lo ambiental, pero recordemos que la sostenibilidad no solo es ambiental, ¿no? También tiene un componente social, y creo que eso también me lo reforzó regresándome a México, ¿no? Acabo la carrera, me regreso a México, y veo que también y exploro el mundo de sustentabilidad o sostenibilidad corporativa, con ese apellido, ¿no? De corporativo, más hacia el mundo de los negocios, pues sí, ¿no? De las empresas, ¿no? Si le metemos ese apellido de corporativo. También me permitió un poquito aterrizar el cómo se veía la sostenibilidad social, ¿no? Y creo que en México, en Latinoamérica, es mucho más palpable eso que en Estados Unidos, de donde yo venía de la carrera, ¿no? Lo social también importa en la definición de sostenibilidad, ¿no? Lo social, rápidamente, ¿cómo lo definimos? Tiene dos niveles. Una cosa es hacia afuera, hacia las comunidades, hacia la responsabilidad social que yo estoy teniendo en mi negocio, en mi proceso del día a día, pero también hacia el interior, cómo estoy cuidando a mis colaboradores, cómo me estoy cuidando a mí, qué liderazgo estoy teniendo, estoy siendo transparente, ético en mis decisiones, sí o no, ¿no? Entonces creo que esta parte de venirme a México después de tener una escuela muy americana y muy europea, ¿no? Desde la prepa en el Liceo Franco Mexicano, luego la carrera con los gringos, y luego viniéndome a México, me permitió tener un triple balance de cómo se aborda la sostenibilidad, y creo que eso fue un parte del éxito o lo que me llevó a fundar Living Companies como lo fundé, ¿no? Regresando de Colorado, me vine una empresa, a una consultora boutique, que justamente estaba más enfocado en la creación de valor social, ¿no? Más hacia las fundaciones, ¿no? De cómo hacer modelos de creación de valor social para fundaciones. Pero ahí yo es justamente lo que entendí, que pues el crear valor social venía solo hacia las fundaciones. ¿Por qué no podíamos atacar a las empresas para que también creen valor social? ¿Por qué tiene que ser de una a C? ¿O por qué tenía que ser de filantropía, ¿no? Responsabilidad social. ¿Podemos crear valor social siendo una empresa? Pues claro que sí, ¿no? Entonces ahí aprendí un poco cómo se creaba en estos modelos de valor social. En México se necesita mucho de estos modelos, de estas filosofías, de estas estrategias, porque sí veíamos mucho en el pasado de,
o soy fundación o soy empresa, ¿no? Y de hecho las empresas que tenían un propósito social, pues sí, no quiero criticar para nada, pero pues también tenían beneficios fiscales, económicos de otro tipo, que el driver o el propósito central no forzosamente era el impacto, ¿no? También había ahí aspectos estratégicos para las fundaciones para crear este valor social, no nada más el impacto. Y creo que al poner el impacto al centro, cambia el cómo lo vemos, ¿no? Entonces, a partir de ahí estuve 2 años en esta consultora boutique, en donde aprendí mucho más la parte social, y me di cuenta que todavía estaba muy distante y muy separado la creación de valor sostenible, ¿no? Ya sea social, ambiental o económico, con el negocio. Y se veían cosas aparte, ¿no? Ahí entendí que había que unificar, que había que verlo transversalmente y que realmente la sostenibilidad o el área de sostenibilidad de una empresa no tiene que ser algo aparte, no tiene que ser como, bueno, le dedico los viernes, ¿no? Y punto, se acabó, sino algo estratégico para el negocio. Tiene que estar al nivel de la dirección, tiene que estar en las conversaciones más críticas de las empresas, tiene que estar en las juntas de planeación estratégica. Entonces, ahí todavía yo sentía que había algo que no cuajaba al 100, ¿no? Que le faltaba a México. Yo lo que vivía en Estados Unidos, lo que vivía en lineamientos europeos, dije algo le falta a México para realmente meter a la sostenibilidad en los modelos de negocio, ¿no? Llega pandemia, ahí se nos mueve todo como a todo mundo, y obviamente pues las áreas de sostenibilidad en las empresas empiezan a verse perjudicadas, ¿no? Obviamente las empresas pues venían de una filosofía de quedar bien, ¿no? Y de salir bien en la foto. Y de yo soy sostenible y véanme qué bien lo hice. Y les tomaban fotos, salían en primera plana y realmente te das cuenta que sus iniciativas no estaban creando el valor que queríamos crear, ¿no? O no lo estaban midiendo, por ejemplo, o no lo estaban haciendo de manera consciente. Y se subían al barco por subirse al barco porque el tema de sostenibilidad era mainstream y era lo más popular y me ayudaba a vender, ¿no? Entonces yo decía, a ver, le falta, ¿no? Le falta para que realmente estemos creando valor que ayude al medio ambiente o a las comunidades o a la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la pandemia medio nos desestabiliza un poco, y decido agarrar todo este knowledge de mis experiencias en la naturaleza, de mi experiencia en Estados Unidos, de mi experiencia con el sistema europeo, con mi experiencia de modelos de creación de valor social, a meter todo a la licuadora y a fundar Living Companies, ¿no? Living Companies es una agencia, nos queremos diferenciar de una consultoría tradicional porque el mundo de la sostenibilidad, como lo acabo de explicar brevemente, es un todo, ¿no? Hay temas sociales, hay temas económicos, hay temas ambientales, ¿no? Por dar unos ejemplos, en sostenibilidad puedes hablar de biodiversidad, también puedes hablar de género, también puedes hablar de diversidad, equidad e inclusión, puedes hablar de reciclaje, puedes hablar de energía, puedes hablar de bonos de carbono. Entonces es un todo, es muy integral a un negocio, abarca muchos temas y pues realmente ser experto en todos es complicado, ¿no? Es complejo y hay tecnicismos que no vamos a abarcar en su totalidad todo el tiempo, ¿no? Entonces, al hacer agencia hacemos equipo con los expertos en estos temas diferentes para atacar las necesidades de las empresas. Me voy a ir un poco al propósito de por qué fundamos Living Companies, ¿no? El por qué de hacer estas cosas y abordarlo así. Y como agencia y como un todo, y no nada más social o no nada más ambiental, ¿no? Sí queremos que los vehículos en Living Companies, que los vehículos para hacer este cambio, pues somos uno como persona nosotros, y sí creemos que hay que empezar desde casa. Siempre lo decimos que lo que vivimos y el cómo somos como persona lo llevamos al trabajo y lo llevamos a nuestro liderazgo y lo llevamos a nuestros proyectos, ¿no? Desde el diseño, desde la ejecución hasta la medición y reporteo y comunicación del mismo. Entonces, creo que parte de ahí, de tratar de llevarnos esto y decir, no somos una consultoría tradicional en donde voy a maximizar mi rendimiento financiero, sino voy a maximizar el impacto, ¿no? Entonces, si no realmente tenemos un propósito de impacto con las empresas con las que trabajamos, pues realmente a veces no nos metemos a proyectos, ¿no? Sí ponemos al centro el impacto, porque a veces se veía el construir una marca más valiosa, el comunicar cosas que no se miden o
no se implementan de buena forma. Entonces creo que estas experiencias en el exterior, haciendo este tipo de trabajos con personas como en Costa Rica, como en Escocia, como en Oregon, pues me permitieron entender que hay que poner al planeta Tierra al centro, ¿no? Hay una expresión muy buena, estamos tomando un curso ya desde hace unos años de regeneración, ¿no? De poner al centro de nuestras decisiones la vida, ¿no? Y de hecho nuestro eslogan es Business as a Source for Life, ¿no? Entonces la vida se tiene que poner al centro y no el profit, ¿no? O las ganancias o maximizar el crecimiento. ¿Qué pasa si empezamos a poner la vida al centro de nuestras decisiones? Y seamos la empresa que seamos, la industria que seamos, tenemos que empezar a poner life at the center of decisions, ¿no? Y eso nos decían mucho en el curso. Entonces, creo que si ponemos y extrapolamos esa visión, puede ayudar mucho a tomar decisiones distintas. Y yo siempre insisto que no se trata de ahora ser todos, vamos a abrazar árboles y vamos ahora todos a plantar árboles todos los días. No forzosamente. No vamos a dejar de hacer Coca-Cola, no vamos a dejar de hacer armamento, no vamos a dejar, sin duda no, pero con una toma de decisiones distinta, ¿no? Y con unos valores distintos de poner la vida al centro de nuestras decisiones, ¿no? Y sí se puede crecer y sí se puede generar ganancias económicas con este tipo de approach y con esta diferencia, ¿no? De poner, en vez de al crecimiento y las finanzas al centro, poner la vida. ¿Cómo generamos más vida? ¿No? La sostenibilidad ya se está quedando atrás. Ahora estamos hablando de regeneración. Dejar mejor un lugar en el que tú estabas, ¿no? Y eso lo extrapolo mucho a mis aventuras de estas que viví en verano, porque pues te decían leave no trace, ¿no? Tú llegabas a acampar a un lugar, hacías una fogata, ponías tu sleeping bag, ponías tu carpa y todo, y dejabas el lugar en donde acampaste, pues moviste piedras, los carbones del fuego que dejaste. Te decían leave no trace, tenías que limpiar todo eso como si no hubiera pasado nada aquí, ¿no? Ni carbón, aunque sea biodegradable, ¿no? Era leave no trace, déjalo igual que como lo encontraste, ¿no? Entonces, la regeneración es un poco eso. ¿Por qué tiene que llegar el humano a destruir sistemas completos, no? Y ahora pongo un ejemplo, y hemos estado muy metidos también en la industria de la construcción. ¿Por qué no podemos pensar a las ciudades de esa manera, no? Ciudades que estén en armonía con la naturaleza. La naturaleza era, subimos un edificio, y la naturaleza es algo ajeno, que voy al parque o voy al desierto de los Leones o a la Jusco, y es allá lo que está, el ambiente natural está allá. Pero aquí un edificio, ¿por qué no podemos empezar a diseñar ciudades que tengan techos verdes, que tengan corredores verdes, que sean ciudades esponja, ¿no? Que todas tengan paneles solares o eficiencia energética, por dar algunos ejemplos de las miles de prácticas que podemos hacer, ¿no? Pero he estado muy metido en la industria de la construcción y creo que es muy buena la comparativa, ¿no? Y creo que parte mucho ahí desde el diseño, desde el cómo pensamos los sistemas en los que nos movemos como seres humanos, ¿no? Las ciudades es un gran ejemplo, pero el sistema económico igual, ¿no? También creo que se asemeja mucho en un pasado, ¿no? O venimos arrastrando así se hacía el business as usual, no me lo cambies, ¿no? Y insisto, y yo lo mencioné brevemente en el pasado, el planeta Tierra lleva miles y miles de millones de años aquí, sabe cómo estar en equilibrio, ¿no? Hemos tenido crisis peores que estas, hemos tenido momentos más fríos, más calientes que este, sin duda alguna, ¿no? Pero ¿cómo podemos adaptarnos y ser más pues conscientes de construir con la vida al centro, ¿no? Y construir todos los sistemas, no nada más el de la construcción, el de la arquitectura o el built environment, como dicen los gringos, sino todos nuestros sistemas, ¿no? Nuestro sistema educativo, nuestro sistema económico, en fin, por dar algunos ejemplos, ¿no? Y bueno, por ahí creo que en esto es un poco en lo que estamos. Ahorita me meto un poquito más a hablar un poco de nuestra experiencia en el mundo de la construcción, en las ciudades sostenibles. Estamos ahí en una alianza de ciudades sostenibles muy, muy interesante. Pero sí quiero profundizar un poquito en lo que es regeneración, ¿no? Y en lo que nos ha llevado a Living Companies a construir esta metodología hacia allá, ¿no?
sí creo que estamos destruyendo el valor social, económico y ambiental que fundamos o que la naturaleza ha hecho bien desde hace miles de millones de años, ¿no? Sí creo que hay que empujar ya a la sociedad, a los equipos, a las empresas, al sector privado a pensar en regeneración y ya no quedarnos en neutralidad, ¿no? La sustentabilidad, como les mencionaba, es este equilibrio, ¿no? No tengo impactos negativos, pero tampoco estoy teniendo impactos positivos. La regeneración ya es tener impactos positivos, dejarlo mejor de lo que yo estaba, como se los mencionaba ahorita, ¿no? Entonces, sí queremos en Living Companies empezar a empujar a los equipos, a la gente, a las empresas a pensar en eso. ¿Cómo puedo dejar mejor a mi familia, a mis amigos, a mi empresa, a mis espacios de trabajo, mejor de lo que estaba antes cuando llegó mi intervención, ¿no? Y creo que pensarlo así es complejo, es complicado, no está fácil, sin duda, pero creo que hay muchas herramientas allá afuera que ya nos pueden permitir el hacerlo, ¿no? Y me vas a decir, ¿cómo? Pero no soy ni sustentable y no llego a una neutralidad, pero ni de milagro, ¿no? ¿Y cómo? Primero mitigar los impactos negativos para llegar a una neutralidad y luego ya ser regenerativos, ¿no? Pero creo que no hay que tenerle miedo, ¿no? Creo que no hay que tenerle miedo. Sí, obviamente hay que empezar a agarrar al toro por los cuernos porque ya estamos llegando a un punto de no retorno, ¿no? Este famoso punto de no retorno es en donde nuestros sistemas planetarios ya están llegando a una exacerbación de uso, ¿no? Y de extracción. Entonces ya nos vamos a quedar sin energía, ya va a haber más apagones, ya va a haber más sequías. El año pasado en México vivimos una sequía muy importante, ¿no? Este año llueve y ya todo el mundo cree que ya estamos bien del otro lado con temas de agua. Van a ver cómo nos vamos a quedar sin agua en los próximos años, ¿no? Y es un tema y un riesgo gigante para las ciudades. Vamos a empezar a pedir pipas, nos va a costar más caro, ¿no? Entonces, verlo así, verlo que ya es una urgencia, es importantísimo. Y no es una urgencia para llegar a una neutralidad y ya cumplir, sino ya hay una urgencia de ser regenerativos y poner a la vida al centro de nuestras decisiones, ¿no? Quisiera profundizar rápidamente en por qué es importante el ser sustentable o ser regenerativo. No veamos diferencias por ahora. Es un tema también, sí, de cuidar y poner la vida al centro y cuidar nuestros recursos naturales, agua, energía, etcétera. Pero también a nivel sector privado es un tema de riesgos y oportunidades, ¿no? Siempre me dicen, Pablo, pero ¿cómo? ¿Cómo? Pero me va a costar y qué retorno tiene y por qué, ¿no? Siempre es pensar en las finanzas y en el retorno de inversión. Y les digo, ¿qué es más caro? Hacer una estrategia de gestión hídrica ahorita para un edificio o para una ciudad o para un condominio y ser precavido e invertirle ahorita y que en 5 o 10 años estemos perfectos y no tengamos que pedir pipas, o que en 3 años estemos pidiendo una pipa todos los días, ¿no? A 700 pesos la pipa o a 1,000 pesos la pipa. Conviene que tener una buena estrategia de gestión hídrica ahorita, invertirle más ahorita, que te permita ser más resiliente a largo plazo, o andar siendo más reactivos y andar pidiendo pipas que te cuesten una lana, ¿no? Entonces, sí hay un tema económico de ver el retorno de la inversión de ser sostenible, ¿no? Por un lado, y por otro lado, el tema de riesgos y oportunidades. El no meterse ahorita en una empresa en estos temas ya es un riesgo, ¿no? Depende de la industria, hay industrias más propensas a cierto tipo de impactos y a cierto tipo de problemas o temáticas allá afuera, pero todas, mismo servicios, mismo bancos, también tienen temas de, si no se meten ahorita, van a tener temas de riesgos, ¿no? Por ejemplo, un banco que esté invirtiendo o en algún portafolio que depende mucho del agua o que depende del suelo, del uso del suelo, de agricultura y demás, pues si a esas empresas les va mal y de repente se quedan sin una cosecha en Sinaloa y la mitad de su cosecha se va a la basura, pues les va a afectar el rendimiento, ¿no? Y al final se traduce en rendimiento financiero. Entonces, hay una cadenita de cómo ver la sostenibilidad, ¿no? Y el por qué meterse a esto. A mí hasta se me hace un poco triste, podría decir, un poco inquietante, que no lo entendamos ya así, que todavía lo veamos como algo, pues, nice to have, ¿no? O como algo de moda. Ya nos tenemos que ver
parte de esto, ya se tiene que tomar esto como algo estratégico para los negocios, no nada más por moda, porque quiero subirme al barco, sino por un tema de riesgos y un tema de inversión y un tema de cómo puede afectar eso el rendimiento y crecimiento de las empresas, ¿no? Repito, hay industrias un poquito más propensas a todo esto, a efectos del cambio climático, de la crisis climática, pero también verlo por el lado de oportunidades, ¿no? No nada más es me van a cerrar el negocio porque me voy a quedar sin agua o energía o biodiversidad, sino qué oportunidades veo para innovar, ¿no? La sostenibilidad siempre va de la mano de la innovación. ¿Cómo podemos hacer productos más sostenibles eh, que ya se están demandando allá afuera, ¿no? Las nuevas generaciones vienen con esto, con tatuado en la piel, ¿no? Ya hay empresas que no, personas que no trabajan en empresas que no tengan esto arraigado y metido al ADN de la empresa. Entonces, ok, no me va a frenar el crecimiento de mi negocio, pero chance no atraigo al talento que necesito, ¿no? O no atraigo la inversión que necesito. Entonces, no nada más a nivel riesgo de cómo quedarme sin mercado o quedarme atrás como negocio, pero también a nivel oportunidad de innovación, ¿no? Yo he visto un sinfín de proyectos padrísimos, súper innovadores, en donde están metiéndose multiactor con el gobierno, tal, desarrollando tecnologías nuevas para captar agua, techos verdes, ¿no? Paradas de camión con techos verdes que bajan la temperatura en Mérida, por dar algunos ejemplos de cómo la innovación puede ir muy de la mano con la sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, por ahí un poco los drivers, el por qué meterse a esto, el cómo lo vemos desde Living Companies. Sí creemos súper en el trabajo en equipo, ¿no? La sostenibilidad no nada más es de las empresas, no nada más es de los consultores, no nada más es de los diferentes de las diferentes empresas que son los que realmente están generando el impacto, pero es un trabajo en equipo, ¿no? Sí tiene que haber participación del sector público, sí tiene que haber participación del sector privado, tiene que haber participación de los diferentes actores, porque la problemática es común, ¿no? Es común y eso a veces no se entiende allá afuera. El quedarnos sin agua no es nada más para empresas grandes que se dedican a gestión hídrica, para nada, ¿no? Es también del sector público, es también de las ACs, es un poco a todos, ¿no? Porque nos va a afectar a todos si nos quedamos sin agua. Entonces, bueno, entender eso como problemáticas en común y que las soluciones también se diseñan en común es crucial, es parte de lo que hacemos en Living Companies y cómo lo vemos en Living Companies, ¿no? Una iniciativa, una manera de pensar que hemos traído mucho a Living Companies, que es biomimicry en inglés o biomimesis. Y creo que es pertinente para lo que nos escuchan en este foro, ¿no? La biomimesis es básicamente imitar a la naturaleza, ¿no? ¿Y qué te dice la biomimesis? Es que todos los problemas que hemos tenido como sociedad, sea de diseño, sea económico, sea de relacionamiento, la naturaleza ya lo ha solucionado, ¿no? Por los años que lleva en existencia el mundo natural, ¿no? Entonces, nos agarramos mucho de aquí. El Biomimicry Institute en Montana fue el pionero de todo esto, en donde lo vemos mucho en productos, ¿no? Por ejemplo, el Shinkansen, el tren en Japón, fue inspirado en un pájaro, ¿no? Que tenía un aerodinamismo increíble que no se podía lograr con ningún tipo de material, ¿no? Y pasaban los túneles, en donde entraba un túnel el tren, y sonaba un eco que los que estaban alrededor, las casas, edificios, pues hacía un boom muy fuerte que era insostenible para los oídos, ¿no? O para el que estaba ahí cerca. Entonces, esa filosofía, esa ciencia nos ha ayudado muchísimo a regir nuestros diseños de proyectos y el cómo abordamos los proyectos de consultoría desde Living Companies, ¿no? Otro ejemplo también de lo que es la biomimesis es, por ejemplo, el velcro, ¿no? El velcro está inspirado también en una flor, en una planta en donde pues vieron la resistencia que tenía esta planta y el cómo pues se unían estos filamentos pequeños como el velcro y era más resistente que cualquier otro material, ¿no? Otro ejemplo también era los cardúmenes de peces se inspiraron para hacer turbinas eólicas a través de cardúmenes de peces por cómo se mueven y no se tocan los peces. Tú puedes ver un cardumen de peces de miles y miles y miles de peces y no se tocan, ¿no? Y llega un pelícano, otro pez a cazarlos y no se tocan,
¿no? Entonces se inspiraron de eso y del comportamiento de estos cardúmenes a hacer turbinas eólicas más eficientes, ¿no? Por mencionar algunos, ¿no? De la ballena se han inspirado muchísimo también en sus diseños. Por ejemplo, los aviones también, la parte aerodinámica de los aviones se han inspirado también de ciertos pájaros. Entonces, por dar algunos ejemplos, viene mucho desde el diseño también, pero también comportamientos. Otro ejemplo que me gusta, que ahorita me acordé, fue las termitas, ¿no? Las termitas tú, por ejemplo, normalmente las encuentras en África, en lugares muy calientes. Tú destruyes o tiras las torres o las guaridas de las termitas, donde están sus casas, tú lo destruyes, tocas adentro y está completamente frío, está fresco, ¿no? Está muy, muy frío. Y afuera puedes estar a 30 y pico grados, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen? ¿Podemos inspirarnos de las termitas para hacer edificios de enfriamiento pasivo sin tener que poner aires acondicionados? ¿Se puede? ¿Podemos inspirarnos de estos sistemas naturales como los que acabo de mencionar para diseñar las soluciones que tenemos como humanidad hoy en día? En Living Companies creemos que sí, ¿no? Entonces, esa ciencia, esa manera de pensar nos ayudó mucho a construir la metodología regenerativa que tenemos hoy en día, ¿no? Los invito a conocer más sobre la biomimesis. No voy a profundizar mucho porque hay mucho tecnicismo, pero realmente es una gran manera de pensar, una gran ciencia que trae esta colación de decir poner la vida al centro, poner lo que ya sabe la naturaleza al centro de nuestras decisiones, ¿no? Y tratar de copiarle a la naturaleza, porque ya ha pasado por estas crisis que venimos pasando como humanidad. Obviamente, el humano tiene algo bueno y malo, que es el pensamiento crítico y el ser creativos, ¿no? Entonces, hemos sido muy creativos en cómo destrozar el planeta Tierra, y por eso creo que pues no tenemos todas las soluciones en la naturaleza, porque creo que sobrepasamos y los problemas que tenemos como humanidad a los que tenía la naturaleza, ¿no? Pero los invito a conocer más de esta ciencia. Es realmente apasionante lo que el mundo natural, los ecosistemas, los animales, la flora y fauna de allá afuera ha podido resolver sin la ayuda del humano, ¿no? El micelio es la parte de abajo de los hongos, tiene un conocimiento bárbaro, ¿no? De miles y miles y miles de años, y las redes y las conexiones que crea el micelio abajo de la tierra son más de las conexiones que se puede generar en un software, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos aprender del micelio para hacer tipo de plataformas, aplicaciones tecnológicas, hablar de inteligencia artificial relacionada con micelio. ¿Se puede? ¿Hay puntos en común? No tengo la respuesta, ¿no? Estoy poniendo ejemplos muy creativos, muy elevados, ¿no? Que no forzosamente tengan una respuesta, pero los invito realmente a tener más conexión con la naturaleza, ¿no? A pisar, a poner los pies en la tierra. Estuve el otro día con un aliado nuestro que se dedica a temas de manejo de carbono, uso de suelo, gestión hídrica, y me decía, nos falta lo que nos falta en este mundo, lo que nos falta a las empresas, a los empleados, al humano, es poner los pies en la tierra, ¿no? Ponerse, realmente ir allá afuera y experimentar que nos estamos quedando sin agua, experimentar el que nos estamos quedando sin biodiversidad, el experimentar el que tenemos problemas sociales y tenemos la polarización más extrema que hemos vivido a lo largo de la humanidad, ¿no? ¿Por qué están pasando estos problemas? Podemos preguntarnos, la naturaleza, el planeta ya lo ha resuelto antes. ¿Cómo lo podemos resolver de manera creativa, de manera en armonía con la naturaleza, de manera armónica con la gente, ¿no? Porque ahorita usé muchos ejemplos de la parte ambiental, pero creo que la parte social es igual de importante. Y lo vemos en Estados Unidos, y lo vemos en Europa, y lo vemos en México, ¿no? Estamos más polarizados que nunca. Estamos, pues sí, criticando al otro más que nunca, bajando al prójimo de su éxito más que nunca. Entonces, esos problemas también podemos abordarlos con este tipo de metodologías y filosofías y pensamientos, ¿no? Entonces, para concluir un poco, para recaudar un poco, los invito a pensar fuera de la caja, a pensar con poner la vida al centro de nuestras decisiones, para pensar mucho más en armonía con nuestros sistemas naturales, con nuestros sistemas ambientales, digamos, con mucha más armonía con la gente, tener un liderazgo mucho más inclusivo, mucho más regenerativo y realmente hacer equipo, ¿no? En pro del impacto y no hacer equipo porque quiero crecer
y minimizar el éxito del de al lado, ¿no? Sí los invito a pensar en sus organizaciones, en la escuela, en su día a día, con su familia, cómo puedo tomar mejores decisiones en pro de la sociedad y del medio ambiente. Y créanme que cuando piensan así, lo económico viene, ¿no? Y lo económico no es que no importe, claramente importa. Seguramente las siglas ya han escuchado ESG, ASG, ¿no? Que es ambiental, social y gobernanza. La gobernanza normalmente es lo económico, pero si ponemos lo social y lo ambiental en el centro de nuestras decisiones, lo económico va a venir. Es el resultado de hacer bien las cosas, ¿no? Y por último, sí decir que creo que lo venimos también pues escuchando mucho en México, pero tomar decisiones con ética, con transparencia y pensando en el bien común, ¿no? Y creo que eso a veces nos falta. No solo pensar en mi trinchera, no solo pensar en cómo voy a estar mejor yo, sino pensar en el bien común, ¿no? Y con ética y con transparencia, que creo que en Latinoamérica nos falta un poco ese approach de pensar en el prójimo y que no vayamos a hacer decisiones que como sistema, como sociedad nos jalen para abajo, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles muchísimo a Amazing Speakers. Los invito a seguirnos en redes sociales a Living Companies. Estamos aquí para crear valor en conjunto, crear valor social, crear valor ambiental. Más allá del ambiente construido, estamos muy enfocados en el ambiente construido, sí, llevamos ya más de 3 años metido en temas de sostenibilidad, LEED, ciudades sostenibles, ciudades esponja, etcétera, pero también en otras industrias, así que los invitamos a acercarse y no perdemos nada echando la conversación a andar, ¿no? Y platicar a ver qué necesidades tienes tú, qué problemas tienes tú, qué inquietudes tienes tú y platiquemos, porque la solución se construye, se diseña en conjunto y se implementa en conjunto. Entonces, que somos muy, pues sí, muy fieles de hacer trabajo en equipo y las soluciones se diseñan en equipo. Entonces, pues nada, agradecerles muchísimo y pues gracias a Amazing Speakers.